Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Olivares, estudiante preparador físico del Centro de Formación Técnica Santo Tomás, y a continuación procederé a defender y explicar el análisis biomecánico realizado a un tiro libre en el deporte de básquetbol. La biomecánica es una disciplina que combina principios de la física y de la ingeniería para estudiar y analizar el movimiento de los seres vivos. Se enfoca principalmente en comprender cómo interactúan las fuerzas y los mecanismos en el cuerpo durante la actividad física. La cinemática se centra en el estudio del movimiento en sí sin tener en cuenta las fuerzas que lo generan. En esta se analiza la posición, la velocidad y la aceleración en movimiento sin profundizar en las causas que lo generan. Y por último, la cinética se ocupa de las fuerzas y los momentos que actúan sobre un objeto en movimiento. Esta investiga cómo estas fuerzas influyen en la aceleración y el cambio de movimiento de un objeto. Para este tiro libre podemos encontrar 5 fases, las cuales componen la totalidad del movimiento. La primera fase corresponde a la fase de preparación, en donde el jugador se coloca en la línea de tiro libre, con los pies alineados, las rodillas ligeramente flexionadas y el balón en las manos. El objetivo de esta fase es establecer una postura equilibrada y cómoda que permita al jugador realizar el tiro libre. En segundo lugar encontramos la fase de ejecución, en donde el jugador realiza una ligera flexión de las piernas y los brazos con la finalidad de generar el impulso necesario para comenzar la acción de lanzamiento. En esta fase es donde se genera la energía necesaria para realizar el tiro. En tercer lugar encontramos la fase de lanzamiento, donde a través de un movimiento fluido y controlado, el jugador extiende las piernas y los brazos simultáneamente, elevándose. En cuarto lugar encontramos la fase de lanzamiento número 2. En esta fase encontramos el punto más alto de la elevación, donde el jugador libera el balón con un movimiento suave y preciso. La muñeca se flexiona hacia adelante, acompañando el movimiento, y de esta manera proporcionando el giro adecuado para el balón, con la finalidad de aumentar las posibilidades de éxito. Finalmente, en la fase número 5, que corresponde a la fase de seguimiento, luego de liberar el balón, el jugador debe mantener el seguimiento visual de la trayectoria del tiro, observando si el balón entra en el aro o, en caso tal, si se necesita realizar ciertos ajustes para un futuro lanzamiento. Los momentos límites que podemos encontrar en un tiro libre de básquetbol corresponden a fase de preparación, fase de ejecución, fase de lanzamiento, momento de liberación y fase de seguimiento. Las características y objetivos correspondientes a cada fase son: fase 1. El objetivo es establecer una postura equilibrada y cómoda. Fase 2. El objetivo es realizar los ajustes anatómicos con la finalidad de generar la energía necesaria para el tiro. Fase 3. El objetivo es alcanzar la posición adecuada para realizar la liberación del balón. Fase 4. En el punto más alto de la elevación, el jugador libera el balón acompañando el movimiento con la muñeca. De esta manera proporciona el giro adecuado al balón para aumentar las posibilidades de un tiro exitoso. Fase 5. El objetivo es realizar un seguimiento visual con la finalidad de conocer si el balón entra en el aro o necesita ajustes para futuros lanzamientos. Una vez que ya conocemos cuáles son las fases que componen la ejecución de este ejercicio, podemos determinar cuáles son las articulaciones y la musculatura trabajada por fases. Para la fase 1 y 2, las articulaciones implicadas son articulación tibio-peroneo-astragalina, subastragalina y tibio-peronea, articulación femorotibial y femoropatelar, articulación coxofemoral, articulación glenohumeral, articulación húmero-ulnar, articulación radio-ulnar. Mientras que para la fase 3, 4 y 5, las articulaciones implicadas son articulación tibio-peroneo-astragalina, articulación subastragalina, articulación tibio-peronea, articulación femorotibial, articulación femoropatelar, articulación coxofemoral, articulación glenohumeral, articulación húmero-ulnar, articulación radio-ulnar, articulación húmero-radial,
articulación radiocarpiana y articulación carpo-metacarpiana. Mientras que la musculatura implicada para tren inferior corresponde a vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio y recto femoral. Isquiotibiales tales como semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral, gastronemios, sóleo, grácil, tensor de la fascia lata y glúteos. Para el tren superior sería trapecio, dorsal, serrato, redondo mayor, deltoides, tríceps braquial, bíceps braquial, flexores de la mano, recto abdominal. En la fase de lanzamiento, la musculatura implicada para tren inferior corresponde a cuádriceps, vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio y recto femoral, isquiotibiales, gastronemios, sóleos, grácil, tensor de la fascia lata y glúteos. Y para tren superior corresponde a trapecio, dorsal, serrato, redondo mayor, deltoides, tríceps braquial, bíceps braquial, flexores de la mano, recto abdominal, músculo transverso, romboides, supraespinoso, infraespinoso y erector espinal. Finalmente, en la fase 5, la musculatura implicada corresponde a tren inferior, cuádriceps, vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio y recto femoral, isquiotibiales, gastronemios, sóleos, grácil, tensor de la fascia lata y glúteos. Y para tren superior sería trapecio, dorsal, serrato, redondo mayor, deltoides, tríceps braquial, bíceps braquial, flexores de la mano, recto abdominal. Con respecto a la identificación de la trayectoria, podemos encontrar que en el tren superior existe una predominancia para el codo por sobre la articulación de la muñeca y hombro. En este caso, es posible apreciar un movimiento parabólico, ya que en primera instancia su trayectoria es ascendente y luego de realizar la liberación del balón en la fase de lanzamiento 2, comienza con una trayectoria descendiente, buscando volver a su punto de origen. Por otra parte, para el tren inferior sucede algo similar. En este caso, tanto la rodilla como la cadera presentan un movimiento parabólico, lo cual se explica a partir de la fase de ejecución, donde ambas articulaciones trabajan en conjunto buscando generar la energía necesaria para realizar el tiro. En cuanto a la cadera, primero existe una trayectoria descendiente, mientras que al mismo tiempo la rodilla se desplaza en flexión. Posteriormente, ya entrando en la fase de lanzamiento, la cadera genera una trayectoria ascendente, realizando un movimiento de extensión de cadera, mientras que la rodilla, por su parte, también genera una extensión, lo que da como resultado un movimiento de carácter parabólico. A continuación, analizaremos el torque presente en cada fase del tiro libre. El brazo de momento es un aspecto clave en el análisis biomecánico del tiro libre en el básquetbol. El brazo de momento se refiere a la cantidad de fuerza aplicada en un cuerpo que causa una rotación. En este caso, se trata de la rotación del balón al lanzarlo. Para determinar el brazo de momento y el torque durante un tiro libre, se considera los siguientes factores: la masa del balón y la longitud del brazo de momento. Cuanto mayor sea la fuerza aplicada y la distancia desde el hombro al balón, mayor será el brazo de momento y el torque generado. Si analizamos detenidamente el torque generado en cada fase, podemos encontrar que en la fase de preparación existe un torque presente de 1.7 newtons. En cuanto a la fase de ejecución, el torque presente sería de 1.59 newtons. Para la fase de lanzamiento 1, el torque generado corresponde a 1.8 newtons. Para la fase de lanzamiento 2, el torque generado es de 1.7 newtons, y mientras que para la fase de seguimiento, el torque generado disminuye considerablemente, alcanzando 0.3 newtons. Analizando las variables cinemáticas,
Respecto a la distancia total recorrida por el tren inferior, podemos encontrar una predominancia respecto a la rodilla por sobre la trayectoria de la cadera y la del tobillo. La rodilla alcanzó a recorrer una distancia total de 93.1 centímetros en un tiempo de 17.1 segundos. La cadera, por su parte, alcanzó a recorrer 79.2 centímetros, mientras que el tobillo alcanzó a recorrer 38.9 centímetros. La distancia total recorrida para las articulaciones del tren superior son: muñeca 160 centímetros, codo 158 centímetros, hombro 96.1 centímetros. Ahora bien, si analizamos el desplazamiento vertical total recorrido por las articulaciones del tren inferior, podemos encontrar que la cadera predomina, habiéndose desplazado hasta 13 centímetros de su punto de origen, hecho que ocurre tras haber transcurrido 5,6 segundos de haber comenzado el movimiento, posicionándose en la fase de inicio. Esto se explica debido a la flexión de rodilla que se realiza a fin de generar la energía necesaria para el tiro. Y si analizamos el desplazamiento horizontal total recorrido por cada una de estas articulaciones, podemos encontrar que existe una clara predominancia de la rodilla por sobre el tobillo y la cadera, principalmente debido a la gestualidad de flexo-extensión de rodilla que forma parte necesaria del gesto motor, como sería en este caso para un tiro libre en básquetbol. El punto mayor de desplazamiento horizontal para la rodilla se da a los 6 segundos y medio, donde ésta alcanza a desplazarse 26,7 centímetros desde su punto de origen. Con respecto al desplazamiento vertical total para las articulaciones del tren superior, podemos encontrar una clara predominancia para la articulación de la muñeca, donde en su punto máximo alcanzó un desplazamiento vertical total de 67 centímetros, mientras que para el codo fue una distancia de 50 centímetros, mientras que para la articulación del hombro fue una distancia de 12.5 centímetros. Con respecto al desplazamiento horizontal total realizado por las articulaciones del tren superior, podemos encontrar que la articulación que predomina fue la articulación del codo, donde ésta alcanzó un desplazamiento horizontal máximo de 54,1 centímetros, mientras que para la articulación de la muñeca fue de 27.6 centímetros y por otra parte, para la articulación del hombro fue de 10.9 centímetros. Con respecto a la velocidad del tren inferior, podemos encontrar que la articulación de la cadera fue la que más predominó, alcanzando una velocidad máxima de 0.22 metros por segundo. Por su parte, la articulación de la rodilla alcanzó una velocidad máxima de 0.17 metros por segundo, y mientras que la articulación del tobillo alcanzó su velocidad máxima de 0.15 metros por segundo. Ahora bien, para las articulaciones del tren superior podemos encontrar que la articulación del codo alcanzó una velocidad máxima de 0.38 metros por segundo, seguido por la articulación de la muñeca, alcanzando una velocidad máxima de 0.36 metros por segundo, y finalmente la articulación del hombro, la cual alcanzó una velocidad máxima de 0.21 metros por segundo. Con respecto a la aceleración de las articulaciones del tren inferior, podemos encontrar que la articulación de la rodilla fue la articulación que presentó un mayor índice de aceleración, alcanzando 1.5 metros por segundo al cuadrado. Esta fue seguida de la articulación de la cadera, la cual alcanzó 1.08 metros por segundo al cuadrado,
Y finalmente la articulación del tobillo alcanzando una aceleración de 0.8 metros por segundo al cuadrado. Finalmente, la aceleración alcanzada por las articulaciones del tren superior corresponde, en primera instancia, a la de la articulación del hombro, alcanzando 2.00 metros por segundo al cuadrado. Esta fue seguida por la articulación de la muñeca, alcanzando 1.81 metros por segundo al cuadrado. Finalmente, la articulación del codo, la cual alcanzó una aceleración máxima de 1.05 metros por segundo al cuadrado. La primera ley de Newton dicta de que un cuerpo u objeto permanecerá en reposo hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Tal es el caso como cuando un jugador de baloncesto se encuentra previo a la realización del tiro libre. La pelota permanecerá en reposo hasta que el jugador decida aplicar una fuerza que saque del estado de reposo el balón. La segunda ley de Newton, conocida también como ley de fuerza y aceleración, establece que la fuerza aplicada a un objeto es igual a la masa del objeto multiplicada por su aceleración. Si llevamos el caso al baloncesto, la fuerza aplicada al realizar un tiro libre determina la velocidad y la dirección del lanzamiento. Entre mayor sea la fuerza aplicada a la pelota, mayor será la aceleración resultante de esta. La tercera ley de Newton, conocida también como ley de acción y reacción, establece que por cada acción hay una reacción de igual magnitud, pero opuesta. Si llevamos esto al baloncesto, cuando se lanza el balón aplica una fuerza resultante sobre la persona. Este efecto de acción y reacción es fundamental para poder realizar un lanzamiento de balón.